pues hoy nos corresponde el Salmo 58, mis hermanos. Si tienen sus Biblias por ahí a la mano, les pido el favor que abran sus Biblias en el Salmo 58. Es el salmo que nos corresponde en esta noche estudiar y meditar en él por un momento. Voy a leer el salmo, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que es la versión que tengo acá a la mano, y dice así. Dice: plegaria pidiendo el castigo de los malos, para el editor del coro, según tonada de no destruyas, Mictán de David. ¿Habláis en verdad justicia, oh dioses? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? No, pues en el corazón cometéis iniquidad. La violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente. Son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, ni siquiera el más diestro encantador. Oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos, Señor, que se diluyan como las aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, que sean como si estuvieran sin punta, que sean como el caracol que se deslíe según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Antes que vuestras ollas puedan sentir el fuego de los espinos, tanto los verdes como los que arden, los borrará él con torbellino. El justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos. Y los hombres dirán: ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, Señor, te pedimos en esta noche, Señor, que obres en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, sea irrumpiendo nuestros corazones, que tu palabra sea irrumpiendo nuestras vidas, Señor, y que haga el efecto, Señor, para el cual tú la has destinado, Señor, que ella sea sembrada en nuestro corazón y produzca fruto, Señor, que nos redarguya, que nos reprenda, que nos exhorte, Señor, que tu palabra, Señor, sea quizás animando nuestras vidas, quizás trayendo fortaleza, quizás levantando nuestro espíritu, tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas obrando por medio de ella en nuestros corazones y nuestras vidas, Padre. Pedimos, Señor, que tú nos guíes a través de este salmo, Señor, y nos enseñes las verdades, Padre, que tienes para nosotros, que nos enseñes cómo debemos aplicarlas y cómo podemos ponerlas en obra para caminar el diario vivir conforme a tu voluntad, Dios. Guíanos, Señor, te encomendamos este tiempo, Señor, en tus manos, Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces, bueno, como podemos darnos cuenta y como hemos leído, este es un salmo en el cual las palabras juzga y juzgáis enmarcan el salmo, ¿verdad? Por esta razón, el título que yo le he dado a este estudio es El creyente frente a la injusticia. El creyente frente a la injusticia. Y quisiera introducir con una historia de un acto de injusticia, ¿verdad?, que sucedió hace varios ya años, y sobre Elijah Lovejoy. No sé si de pronto alguno lo conozca, si no, este personaje en la historia era un editor, sí, un maestro de escuela, un clérigo presbiteriano estadounidense, quien dejó el púlpito y regresó a la prensa para asegurarse que sus palabras llegaran a más personas. La guerra civil podría haberse evitado y logrado una emancipación pacífica de los esclavos si hubiesen habido más personas como él en ese momento. Después de observar Lovejoy un linchamiento, se comprometió para siempre a luchar sin concesiones contra el terrible pecado de la esclavitud. La acción de la mafia se entabló contra él una y otra vez. Ni esto ni muchas amenazas
y atentados contra su propia vida lo detuvieron. La destrucción repetida de sus imprentas no lo detuvo. Dijo Lovejoy, si por compromiso se entiende que debo cesar de mi deber, no puedo hacerlo. Temo a Dios más que al hombre. Aplastadme si queréis, pero moriré en mi puesto. 4 días después fue asesinado por la mafia. Ninguno de los rufianes que realizó este acto fue procesado, acusado o castigado. Ninguno de ellos fue llevado a juicio o a sentencia. Algunos de los defensores de Lovejoy fueron procesados y uno de los asesinos de la mafia encargados de asesinar a Lovejoy fue elegido como alcalde de Alton más tarde, ¿verdad? A pesar de todo esto, había un joven que estaba profundamente conmovido por el martirio de Lovejoy. Y este joven acababa de ser elegido para la legislatura de Illinois. Su nombre era Abraham Lincoln. Entonces vemos como en la historia un acto de injusticia, ¿cierto? En cierto momento de la historia se presenta y cómo reaccionan muchas partes o muchas personas que están involucradas en este acto, ¿verdad? Ahora deberíamos preguntarnos nosotros, ¿cómo reaccionamos nosotros al ver la injusticia? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos nosotros como creyentes al ver la injusticia? ¿O cómo reaccionamos nosotros, no simplemente al ver la injusticia, sino a ver que la injusticia recae sobre un hermano, quizás, de nuestra congregación o un hermano cercano a nosotros, ¿verdad? Pero podemos ir un poco más allá y preguntarnos cómo reaccionamos nosotros cuando esa injusticia recae directamente sobre nosotros. ¿Qué tipo de sentimientos nacen en nosotros? ¿Qué tipo de acciones se presentan en nosotros cuando presentamos ciertos tipos de injusticia? Quizás usted esté pasando en este momento por alguna injusticia, o quizás recuerde alguna injusticia que se haya presentado en su vida y que aún usted diga, realmente esto no era justo conmigo, y tengo ese sentimiento ahí de como de remordimiento, ¿cierto? Acerca de este hecho de injusticia. Muchas veces nosotros somos ajenos a la injusticia, muchas veces ni siquiera nos agobiamos un poco frente a la injusticia de este mundo. La injusticia más grande del hombre es haber cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas corruptibles, ¿cierto? Eso nos lo dice Pablo por allá en Romanos. La injusticia más grande es que el hombre ha cambiado la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles, ¿verdad? Esa es la injusticia más grande que ha cometido el hombre. Romanos nos expresa también que Dios se ha revelado a través de su creación, ¿cierto? Y que para todo hombre es obvio que existe un Dios y que debe adorarle porque es supremamente mayor que la criatura, es su mismo creador. Y el hombre ha cometido la mayor injusticia, y es cambiar esa gloria de Dios, de un Dios incorruptible, por la de cosas corruptibles. Nosotros quizás pocas veces pensamos en esa injusticia, muchas veces quizás nos agobiamos. Hoy tenía la oportunidad de ver las noticias y enterarme del tiroteo, un nuevo tiroteo que sucedió en Estados Unidos, ¿verdad? Y muchas veces nos agobiamos por ciertas cosas que son injusticia en este mundo, pero pocas veces recordamos la mayor injusticia del hombre, que es contra Dios y que se hace frecuentemente y a diario. Muchas veces nos indignamos por alguna injusticia que se comete contra nosotros mismos en persona, ¿verdad? Pero muchas veces pasamos por alto la injusticia que cometemos a diario con Dios. En este momento o en este salmo nos imaginamos a David como un fugitivo, ¿cierto? Tal vez en la cueva de Adulán. Se cree que se entera por un mensajero que una corte reunida de líderes cercanos al rey Saúl se ha reunido y lo ha condenado judicialmente como un traidor, digno de muerte,
¿Por qué razón? Según ellos, por aspirar al trono de Israel. David está indignado por la injusticia y proclama este salmo. David estaba indignado por la corrupción, tal vez porque ahora sentía el aguijón de ella sobre su misma vida. Es parte de la naturaleza humana no preocuparnos mucho por el gobierno y la corrupción legal hasta que nos lastima personalmente. Quizás este era el caso de David en este momento. En este salmo veremos cómo David reacciona frente a la injusticia y trataremos de aplicar las verdades bíblicas a nuestro contexto y a nuestras vidas para exaltar a Dios en medio de las injusticias que debemos vivir en este mundo. Estaremos respondiendo a la pregunta: ¿cómo debe actuar el creyente ante la injusticia? Es la pregunta que estaremos respondiendo a través de este texto. ¿Cómo debe actuar el creyente ante la injusticia? Puedo resaltar tres cosas, quizás hayan más, no sé, fue las que pude notar en este texto, en este salmo, y es que David denuncia la injusticia. David anhela el juicio de Dios y David alaba al Dios que juzga la tierra. Son esos tres puntos que he podido quizás notar en este salmo de cómo el creyente debe actuar ante la injusticia. Podemos leer el verso del 1 al 5, ¿cierto? Y preguntarnos cómo actúa David frente a esta injusticia a la cual él está viviendo en este momento. Él está huyendo, ¿cierto?, de Saúl, está quizás agobiado, cansado, y más encima de esto se entera que ha sido juzgado de una forma injusta. ¿Y David qué hace? David en el verso 1 hace una pregunta para retar o para concientizar a los gobernantes o a los jueces de ese tiempo si estaban juzgando rectamente o si estaban desarrollando su labor correctamente. Dice David: ¿habláis en verdad justicia, oh dioses? Es interesante que David les llama dioses, ¿verdad? Aquellos gobernantes o aquellos jueces en ese momento. Dice: ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? David directamente con estas preguntas lo que hace es dirigirse a esos gobernantes y a esos jueces y confrontar su pecado, confrontar su maldad, confrontar la manera en la cual ellos estaban juzgando y si estaban desarrollando su labor de una forma correcta y una forma de vida. David dirige este salmo contra los que eran gobernantes o jueces en algún sentido. Algunos piensan que eran líderes alineados con Saúl, que juzgaron al fugitivo David condenándolo a muerte por traidor. David desafía a estos gobernantes y la rectitud de sus decisiones preguntándoles si ellos están juzgando correctamente o no. La expresión "o" en el verso número... bien, es que la versión... 6, Miguel. Ajá, sí, exactamente. En el verso número 6, la expresión "o" expresa asombro como ante algo poco creíble, ¿cierto? Y antes de eso, usa esa misma expresión en el verso 1 cuando dice "oh congregación", ¿cierto? En el verso 1. Esta expresión que usa David lo hace como para escribir algo que es poco creíble. Es como si dijera: ¿puede ser así? ¿Puede ser así, congregación? ¿Es posible, congregación, que ustedes estén juzgando de una manera incorrecta? Es como decir: ¿estás realmente callado tú, cuyo oficio es hablar en nombre de Dios y en contra de los pecados del hombre? Es lo que quiere decir David con esa expresión: aquellos que están juzgando incorrectamente. David denuncia la injusticia que imputan los jueces o gobernantes. Quizás estos gobernantes no estaban en persecución activa contra David, pero ellos, quienes tienen el deber de juzgar correctamente, son perseguidores pasivos de David e igualmente culpables a Saúl en su objetivo de matarle y destruirle. Estos jueces y estos gobernantes
estaban mintiendo o estaban armando una fachada de falsedad en contra de David mismo. Así que David directamente en este salmo denuncia la injusticia. David no simplemente se queda callado, sino que David denuncia esa injusticia. Y denunciando esa justicia lo hace de dos formas. Primero, él expone su hipocresía en el verso 1 y 2. Estos cargos que tenían estos jueces, estas posiciones, este estatus, simplemente era una fachada de estos gobernantes para poder dar rienda suelta a sus propios planes o a sus propios deseos o a sus propios propósitos para ganancia de ellos, ¿verdad? Entonces, David expone esa hipocresía que hay en ellos en el verso 1 y 2. El verso 2 dice, no, pues en el corazón cometéis iniquidad. La violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Vemos cómo ellos tenían un cargo, un estatus o una posición donde quizás lo que se veía en apariencia era justo, ¿sí? Era justicia, era rectitud, pero realmente en sus corazones no había esto. David dice que en el corazón ellos cometían iniquidad. David desafía a los gobernantes preguntándoles si están juzgando rectamente. Son antes puestos para impartir justicia, pero realmente lo hacen o solo es una fachada. En palabras de Spurgeon, dice, ved con qué generación tiene que tratar los santos. Estos eran los enemigos de nuestro Señor, una generación de víboras, una generación mala y adúltera. Procuraban matarle porque él era justo, pero disfrazaban su odio de bondad al acusarle de pecado. Es realmente la misma situación que estaba viviendo David en este momento. Quizás esas personas que aparentemente se ven justos, aquellas personas que quizás aparentemente se ven bondadosas o con una vida de piedad, pero realmente en su corazón hay iniquidad y usan esto para esconderse y hacer sus propósitos y llevar a cabo sus iniquidades. La falsedad o la mentira es una característica que está presente en los enemigos del reino, pero ese es el problema superficial. David va mucho más allá. David sabe que el problema no está simplemente en esa mentira o en esa fachada que estas personas tienen para cometer sus pecados, sino que David del verso 3 al verso 5 examina más a fondo el problema. Y nos vamos a dar cuenta cómo estas palabras que el salmista pronuncia en estos versos, del verso 3 al verso 5, es casi que una descripción parecida a la que tiene Pablo en la cita en Romanos 3:10. Si ustedes quizás ya la conocen o la han visto o la desean buscar, la pueden hacer en Romanos 3:10. Y podemos leer acá que David dice que desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, ni siquiera a lo más diestro encantador. Creo que es casi que en palabras de Pablo, este capítulo de Romanos 3 del verso 10 y los siguientes versos que siguen. Entonces el salmista no dice que ya hubiese maldad en el corazón de estos personajes cuando nacen, sino que realmente dentro de ellos maquinan esa maldad, ¿cierto? Allí en su corazón se forjan sus propios malignos pensamientos y planes y los preparaban para ponerlos en acción. Quizás en palabra de otro teólogo es que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, ¿verdad? Pero no solamente de eso, sino de maldad pura. No es de extrañar que algunos persigan la simiente justa de la mujer, puesto que todos ellos son la simiente de la serpiente. Y como ya hemos visto en Génesis, hay entre ellas dos enemistad, ¿verdad?
lo que sucedió con David en este momento, de este salmo, lo que sucedió con el Señor Jesús. Tan pronto como nacen, se hallan enemigos de Dios. Estas personas o el hombre sin la gracia de Dios en su vida, apenas nace, se convierte en enemigo de Dios, porque de su corazón brota esta maldad. David lleva al lector en estas palabras a verse en un espejo reflejando la condición en que se encuentra el hombre sin Dios. Quizás usted lo conozca como depravación total o como pecado original. En esta porción de este salmo, David pone al descubierto la condición del hombre. Todo hombre sin la gracia divina se encuentra enmarcado en estos versos. Por tal motivo, es necesaria la predicación del Evangelio, mostrando cuán grande es nuestro pecado y haciendo evidente la necesidad de un gran Salvador, el cual es única y exclusivamente Cristo Jesús, quien no solamente nos imputa su justicia, su vida justa, sino que toma nuestra injusticia para llevarla y para satisfacer la ira de Dios. De manera que el problema que David nota en estas personas es un problema más profundo, no simplemente de apariencia, sino es un problema que radica de corazón. David está haciendo un examen y un análisis de cuál es realmente el problema de esta situación y de esa injusticia que él está viviendo. Y puede concluir que la injusticia que él está viviendo es a raíz y a causa del corazón del hombre. Por tal motivo, David anhela el juicio de Dios. Ese es el segundo punto, anhelar el juicio de Dios. El primer punto es denunciar la injusticia, ¿verdad? Como lo hizo David. El segundo punto es anhelar el juicio de Dios. Vemos en los versos del 6 al 9 cómo David hace una oración que quizás para nosotros es un poco extraña y un poco fuerte, ¿verdad? Dice: oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos, Señor, que se diluyan como las aguas que corren cuando se disparen sus saetas, que sean como si estuvieran sin punta, que sean como el caracol que se deslíe según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Quizás leemos esta oración de David, nos parece algo fuerte, pero realmente ¿cuál debe ser nuestra conducta frente a una injusticia o frente a la injusticia? Muchas veces pensamos que nuestra conducta puede ser tomar la justicia por nuestras propias manos, y quizás es nuestra naturaleza, ¿verdad? Cuando se comete una injusticia contra nosotros o contra alguien que queremos, contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra nuestra esposa, lo primero que pensamos es hacer justicia con nuestras propias manos. Realmente esto es algo difícil, pero podemos observar cómo David confía y descansa en Dios, quien es el juez por excelencia. David ora para que Dios se vengue de estos jueces que son peligrosos y son difamadores. El poder de las serpientes y de los leoncillos estaban en sus muelas. David le pide a Dios que les quite su mordedura mortal. David sabe que hay un Dios que juzga, que sus juicios son rectos y verdaderos. Y quizás puede parecer algo radical o extraña la oración de David a nuestros tiempos, pero Dios es inmutable, Él no cambia, y la respuesta de un Dios 3 veces santo frente a la injusticia no puede ser una respuesta frágil o débil. Si es un Dios totalmente justo, debe responder a esa injusticia. El juicio de Dios, quien es todopoderoso, frente a la injusticia, debería causar temblor en todo nuestro ser. La presencia de un Dios justo y santo hace temblar y ahumar los montes, hace temblar las columnas, puertas y cosas inanimadas, hace oscurecer el día, hace caer fuego del cielo, hace inundar la tierra con agua, hace abrir la tierra para tragarse a los injustos.
Pero sobre todas estas cosas, el juicio de Dios frente a la injusticia del hombre, quien ha decidido restringir la verdad de Dios, se hace evidente en su mayor esplendor en la cruz del Calvario, derramando su ira a causa de la injusticia del hombre sobre el único justo, sobre Cristo. De modo que Cristo no solo toma nuestra injusticia en la cruz del Calvario, sino que nos imputa su justicia. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos anhelar el juicio de Dios sobre la injusticia de este mundo, ya que por gracia Dios nos ha declarado justos por la obra meritoria de Cristo. Realmente esto es lo que está haciendo David. David está anhelando el juicio de Dios. David pone toda su confianza no en que los gobernadores de ese tiempo cambien, o no en que haya una nueva votación para elegir unos nuevos gobernantes, ¿verdad? Sino que David pone su esperanza en que Dios es quien juzga a la tierra y quien juzga a los hombres. De este modo, David anhela en su corazón el juicio de Dios. Después de esto, después de David anhelar este juicio de Dios, el resultado de todo esto es nuestro tercer punto, y es alabar a Dios, o alabar al Dios que juzga la tierra. Ese es nuestro tercer punto, alabar al Dios que juzga la tierra. Vemos como en el verso 10 y 11, David, luego de este salmo, finalizando este salmo, dice: el justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos. Y los hombres dirán: ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Podemos ver cómo David termina este salmo en alabanza al Señor. David muestra claramente que su esperanza no está en el cambio de gobernantes o jueces, sino que su esperanza está arraigada en la roca firme, en el gobierno eterno de Dios, quien es juez justo. Es preciso hacer la redundancia de términos en enfatizar la santidad de Dios en su justicia, ya que, como vemos, este salmo inicia llamando jueces a dioses en minúscula, refiriéndose a los hombres, que son jueces malvados, jueces que no imparten justicia, sino jueces que imparten injusticia. Pero David termina este salmo exaltando al juez por excelencia, al único justo, aquel que su juicio es justo y verdadero. Es interesante ver cómo David pensaba en la felicidad que llegaría al justo por el juicio de Dios sobre los gobernantes injustos y opresores, como si el justo caminara victorioso con Dios por el campo de batalla. Por eso David dice: sus pies lavará en la sangre del impío. Es interesante ver esto. Es difícil, pero no imposible, tomar todo lo que se expresa en este salmo y suavizarlo con alguna afluencia del espíritu de aquel que lloró sobre Jerusalén y, sin embargo, pronunció su condenación. Es interesante ver cómo David deseaba que el mundo viera que había un orden moral bajo Dios, donde la justicia es recompensada y la maldad es juzgada. David anhelaba la justicia que estos malvados gobernantes negaban. Dice un comentario: todos los hombres serán forzados por vista del juicio final a ver que hay un Dios y que Él es gobernante justo del universo. Después de todo, dos cosas serán claramente evidentes: una, que hay un Dios, y dos, que hay una recompensa para los justos. Es hermoso ver cómo David coloca su mirada a través de esta circunstancia que está viviendo, a través de esta injusticia que está presentando en su vida, y David coloca su mirada en el Dios que juzga la tierra, ¿sí? David pone su esperanza en el Dios que es justo, que es poderoso para juzgar aún a los hombres poderosos en esta tierra, que imparten injusticia. Es interesante ver cómo David tiene su mente y sus ojos puestos y fijos
en la redención, pero no solamente en la redención, sino que David vive cada día pensando y apuntando hacia el Dios que juzga a la tierra. Algunas aplicaciones de este salmo sería que si en este momento quizás no has creído en Cristo como Señor y Salvador, debes saber que la mayor injusticia que ha cometido el hombre es cambiar la gloria de Dios por las cosas corruptibles. De tal forma que estás en guerra con Dios, con el Dios que tiene poder para juzgar la tierra. Y el único que puede reconciliar o reconciliarte con Dios es Jesucristo en su obra meritoria en la cruz del Calvario. De modo que debes correr a la cruz y debes correr a Cristo. De otro modo, eres enemigo de Dios y esperas juicio de parte de Dios. Quizás somos creyentes, pero muchas veces no nos afectamos o no nos afecta la injusticia que vivimos o la injusticia que se comete contra Dios. Debemos orar con una esperanza firme sabiendo que hay un Dios justo quien juzgará con rectitud. Los jueces injustos llamados dioses en el versículo 1 son quitados y reemplazados y juzgados por el juez justo. Al igual que Isaías, cuando muere el rey Usías, es quitado el rey Usías, pero Isaías puede ver a alguien mayor, puede ver un rey mayor, un rey que su reinado es eterno y que está sentado en su trono y que simplemente la borda de su manto llena todo el templo. De la misma forma, nosotros hoy podemos ver jueces injustos, de la misma forma hoy podemos ver injusticia en este mundo, pero todo eso será quitado y será reemplazado por el juez justo, quien juzga con rectitud. Vivamos nuestros días con la mira fija en quien juzga sobre todo hombre. Quizás es difícil encomendar todas nuestras luchas y todo lo que debemos vivir porque estamos en un mundo injusto, pero debemos descansar en Dios, quien juzgará a toda la tierra. Quisiera que oráramos, mis hermanos, porque Dios despierte en nosotros el anhelo de ver lo que le desagrada a Dios y que eso que le desagrada a Dios nos desagrade a nosotros y nos irrite a nosotros, y que lo que podamos ver que agrada a Dios sea lo que alegre nuestras vidas y motive nuestras almas a seguir a Cristo. Padre,